Y partimos. Bueno, como les decía, bienvenidos a esta charla sobre el ingreso a la universidad de las mujeres, el decreto Tarragó-Lebrun de 1877. Ustedes se preguntarán por qué este título, ya que el ingreso a la universidad de las mujeres está usualmente asociado al decreto Munátegui, pero a lo largo de esta sesión vamos a darnos cuenta que en realidad las personas que impulsaron el voto fueron dos educadoras, Antonia Tarragó e Isabel Lebrun, y de ahí el nombre de esta charla que propongo debería ser el nombre real con el que llamamos a este decreto. Esto es lo que vamos a ver hoy día muy brevemente, cuál era la educación de las mujeres en el siglo XIX, la discusión por la libertad de enseñanza que afectó positivamente a la educación femenina, el impulso de los particulares, discutiremos si es que se llamará decreto Munátegui o decreto Tarragó-Lebrun en la historia, y finalmente las primeras profesionales, el resultado del ingreso a la universidad. La educación de las mujeres en el siglo XIX estuvo marcada desde los albores de la patria, en 1812, cuando José Miguel Carrera reconoció la necesidad de educar a niñas y adolescentes para ejercer un rol social determinado en nuestra naciente República Chilena. ¿Cuál era ese rol? Estaba asociado a las labores de madre y de esposa al interior del hogar, y se pensaba que una educación fiscal provista desde el Estado debía estar acorde a esos ideales de una patria que no solamente estaba recién formándose, sino que también necesitaba educarse en lo que posteriormente será el sentimiento patrio, como lo vimos en la sesión pasada de la profesora Soledad Reyes sobre las mujeres de la independencia. Lamentablemente, este proyecto no prospera, y si bien era bien particular y afectaba a muy poco de la población, la educación de las mujeres quedó un poco desprovista o dejada de lado, y algunas mujeres lograban acceder a escuelas provinciales, rurales y municipales de provisión estatal, pero no era lo común. Eso empezó a cambiar hacia 1854, cuando la educación primaria femenina empezó a ampliarse y ya buscaban las mismas mujeres una manera de valerse por sí mismas, de tener sus propios medios. Ahí nació la Escuela Nacional de Preceptoras, en la que les daba la oportunidad a las mujeres de convertirse en profesoras normalistas y volver a las escuelas, esta vez como educadoras, frente a niños y niñas pequeñas. En 1860 se dicta una ley general de instrucción primaria. Esta ley básicamente establecía que el Estado iba a proveer de manera gratuita para niños y niñas por igual educación de nivel elemental, pero diferenciada según su sexo. Uno de los ejemplos más comunes respecto a esto es, por ejemplo, la parte de los oficios más técnicos que tenían los hombres, donde podían investigar o podían desarrollarse en temas tipo carpintería, economía, mientras que las mujeres tenían labores de costura, cuidado, y el más conocido quizás o el más emblemático de esta distinción en el plan de estudios, la economía doméstica. Luego, en 1877, que es el fuerte de esta charla, se dictará el decreto Tarragó-Lebrun, y recién en 1891 el primer liceo femenino fiscal que permitía que las mujeres completaran sus estudios secundarios. No obstante, era un liceo que, si bien terminaba la etapa escolar de las mujeres, no las habilitaba realmente para rendir el bachillerato, que era la prueba de admisión a la universidad, sino que simplemente se quedaba con el fin del nivel secundario. Los niveles que existían entonces era primaria o básica, la secundaria y la educación superior, que a las mujeres por un largo tiempo en el siglo XIX estuvo restringida. La provisión era estatal, particular religiosa, asociada a distintas órdenes, o particular familiar. Esto quiere decir familias que montaban sus propios colegios y que hacían en el fondo un rol público educando a mujeres, y bueno, la normalista que ya mencioné de la Escuela Nacional de Preceptoras. A partir de la Ley General de Instrucción Primaria de 1860, el Estado buscó ampliar la cobertura educacional del país. Como les comenté, existían planes de estudio diferenciados en base al sexo de los alumnos.
Por esto decimos que el sistema educativo chileno promovía la distinción del espacio público masculino, privado femenino en su formación escolar y laboral. Eso se muestra muy bien en esta imagen, que si bien es de 1910 aproximadamente, muestra a un hombre vestido de traje, muy tradicional, quizás una imagen de negocios o de derecho asociado a lo que está fuera del espacio doméstico, y la mujer también muy elegante, pero realizando labores de costura, algo asociado al interior de la casa. Algo que es importante destacar es que la provisión de la educación en Chile siempre fue, y hasta el día de hoy sigue siendo, mixta. Los particulares siempre participaron en la formación de menores, mientras el Estado se enfocó principalmente por muchos años en la educación primaria para el caso de hombres y mujeres, y en específico para la educación femenina, ya que, como les mencioné, hasta 1891 no había un liceo, es decir, educación secundaria femenina provista por el Estado. Esto irá cambiando y recién en 1912, 1915 se consolida la provisión estatal de educación secundaria femenina como un plan nacional y no como excepcionalidades. La discusión por la libertad de enseñanza es una discusión política y pública que afectó positivamente a las mujeres, si bien no era una discusión que se refería a ellas. Esta discusión se llevó a cabo en 1870, tanto en prensa como en discusiones parlamentarias, y básicamente enfrentaba a dos tipos de sistema o visión educacional que debería tener Chile. Esta es la discusión por el Estado docente o la libertad de enseñanza. El Estado docente es donde el Estado actúa como el principal sostenedor de la educación, proveyendo un proyecto educacional único o unificado. A través de la Universidad de Chile, que en esta época y hasta 1890 aproximadamente, que actuaba como Superintendencia de Educación, y el Instituto Nacional, se validaban todos los programas de estudios que se daban en los distintos liceos y colegios fiscales, y también los exámenes rendidos por los escolares en las diferentes etapas educativas. Este es un símil a lo que hoy día pasa cuando un menor se retira del colegio y da exámenes libres. Bueno, aquí, al terminar cada año escolar para poder ser promovido al siguiente nivel, necesitaba que el Instituto Nacional, un representante del Instituto Nacional, o bien la misma Universidad de Chile, validara que había completado ese curso para pasar al siguiente. La discusión por la libertad de enseñanza se centró en este punto. Una cosa central para las promotoras de la libertad de enseñanza era la posibilidad que diferentes grupos de particulares abrieran establecimientos educacionales. Esto no tenía nada que ver con la posibilidad de que el colegio fuese pagado o no, tenía que ver con la inspiración que estaba detrás de que particulares abrieran sus propios colegios. En específico, esto estaba enfocado en la capacidad de la Iglesia Católica de tener sus propios establecimientos y la necesidad que ellos mismos se dieran para habilitar los exámenes que sus alumnos daban para la promoción de los niveles, al margen de lo que estipulara la Universidad de Chile. Esto va en la misma línea de validar distintos proyectos educativos, que no exista un solo tipo de educación, y al mismo tiempo va de la mano con otorgar mayor autonomía a los diferentes establecimientos educacionales y sus proyectos educativos propios. Esta discusión afectó positivamente a las mujeres en cuanto ya existían colegios particulares, normalmente dirigidos por otras mujeres, otras educadoras, que simplemente tenían alumnas que pasaban de un curso a otro, pero sin una validación o habilitación formal del sistema educacional chileno. La libertad de enseñanza les afectó positivamente en cuanto esto permitiría que cada colegio validara a sus alumnos sin el rol preponderante de la Universidad de Chile o del representante del Instituto Nacional de turno. ¿Quién fue uno de los grandes promotores de la libertad de enseñanza? Fue este señor que está acá, el político conservador Adón Cifuentes, que ejerció como ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública en 1872 durante el gobierno del liberal Federico Errázuriz. Esto suena un poco extraño, pero tenemos que recordar
que en esta época se hizo una fusión, un acuerdo entre liberales y conservadores para mantener la estabilidad del poder ejecutivo. En ese escenario, Abdón Cifuentes fue el único conservador que integró el gabinete del liberal Errázuriz. Como mencionaba anteriormente, con el objetivo de proteger el rol de la Iglesia Católica en la enseñanza, propuso la libertad de enseñanza y se enfrascó en una disputa por el rol del Estado en la educación, que le valió importantes discusiones en prensa y en el Parlamento con el rector de la Universidad de Chile de entonces. Aún así, aprovechando el verano y que los colegios estaban cerrados, en 1872, el 15 de enero, emitió un decreto que ampliaba precisamente esta libertad, quitándole al Instituto Nacional el rol monopólico de revisor de exámenes y, por tanto, a la Universidad de Chile. Esto, por supuesto, que le valió el cargo y el nuevo ministro, José María Barceló, echó pie atrás y el decreto quedó sin efecto. Como esto fue en el verano, no se alcanzaron a presentar nuevas solicitudes de distintos colegios particulares, ya fuesen femeninos o masculinos, para la validación o para promover a sus alumnos sin la examinación de la Superintendencia de Educación representada en la Universidad de Chile. ¿Por qué hablamos de Abdón Cifuentes como un gran promotor de la libertad de enseñanza y por qué es importante para la historia de las mujeres en esta época? No solo porque su visión sobre el sistema educativo nacional impactó positivamente en la educación femenina en términos secundarios y de nivel superior, sino porque él, años antes, ya se había cuestionado el rol que tenían las mujeres en la sociedad chilena. En 1865, en una convención conservadora ante la Sociedad San Luis, declaró lo siguiente: ¿dónde está la ley natural que condena a la mujer al ostracismo perpetuo de los negocios públicos, a que tiene condenada la ley humana? No existe. Lo único que existe es la historia de los despojos del débil por el fuerte, de los derechos de la mujer por el hombre. Historia vergonzosa de la humanidad, porque es la historia de los abusos. Esto es sumamente interesante porque la historiografía nacional, historiadores contemporáneos e incluso del siglo XX han sostenido que Abdón Cifuentes realmente no tenía interés por validar o mejorar la posición de las mujeres en la sociedad. Pero si uno lee sus memorias y lee prensa de la época, podemos encontrar esta intervención, así como otras, en que él ya tenía una visión pionera, completamente rupturista para la época, que postulaba que las mujeres debían entrar en el espacio público y en el debate político también, sobre todo en lo que se refiere al sufragio. ¿Y por qué esto se relaciona con la universidad? Porque la universidad es el lugar por excelencia de la producción de conocimiento, de una producción de conocimiento que impacta positivamente en la sociedad, que permite el desarrollo y la integración de diferentes personas, y por lo mismo la entrada de la mujer al nivel secundario y posteriormente a la universidad es también el quiebre de una sociedad que veía a las mujeres únicamente en el espacio del hogar, en el espacio doméstico, y las encamina ya a cambios culturales importantes que terminarán, por ejemplo, con el sufragio femenino en 1934, el sufragio universal en 1949, y lo que de hecho veremos en nuestra última charla, la primera presidenta de Chile en 2006. ¿Cómo se mezcla la libertad de enseñanza con el impulso de los particulares? Aquí hay dos personas que son que son los íconos de esta discusión y que son las que llevan el nombre de esta charla, que son Antonia Tarragó e Isabel Lebrun. El impulso de los particulares fue clave en el desarrollo de la libertad de enseñanza y en el derecho que tenían distintas personas de educar a sus hijos fuera de los establecimientos educacionales fiscales y también de crear las instancias necesarias para que sus niñas y niños se formaran dentro de un proyecto educativo que ellos mismos buscaban promover para sí mismos o ampliar a la sociedad. Antonia Tarragó fue una de esas personas y lo llevó a cabo con la fundación del Colegio Santa Teresa en 1864, del cual fue directora por varios años. En 1872, luego del decreto de libertad de enseñanza de Abdón Cifuentes, solicitó formalmente al Consejo Universitario, que era parte de la Universidad de Chile, la examinación de sus alumnas para que sus estudios fuesen validados. No obstante, como hubo un cambio de gabinete y el ministro posterior dejó sin efecto el decreto del que ya mencionábamos, esto nunca tuvo una respuesta, ni
ni positiva ni negativa, simplemente quedó ahí descansando la solicitud de la señora Tarragó. Para 1910, ya bastante tiempo después, casi 50 años de la fundación de su colegio Santa Teresa, se decía que en su establecimiento se habían educado miles de alumnas con un plan de estudios que seguía el progreso educativo, introduciendo los cursos requeridos para habilitar a las educandas a las pruebas universitarias. Esto es muy importante porque al proveer de educación secundaria a las alumnas del Colegio Santa Teresa, Antonia Tarragó no solamente les daba la posibilidad de formarse y de acceder a instrucción mayor a la del nivel primario, sino que también permitía darle los conocimientos necesarios para entrar a la universidad si es que eso era lo que ellas querían. Esto es una de las muestras más claras de la libertad de enseñanza en esta época, puesto que la misión educativa de la señora Tarragó era habilitar mujeres para ir a la universidad. La otra protagonista de nuestra charla es Isabel Lebrun de Pinochet, quien fundó el Colegio de Recoleta, también o mejor conocido como Liceo Isabel Lebrun en casi toda la historiografía nacional, en 1875. A partir de ese mismo año, ella inició sus solicitudes formales al Consejo Universitario de la Universidad de Chile para la examinación de sus alumnas. Y ya en esta época, habiendo pasado un poco tiempo del impasse de Abdón Cifuentes, ya empezó a ser un tema que se discutía a nivel parlamentario sobre las mujeres en específico y que se discutía en prensa y que se discutía en el mismo Consejo Universitario de la Universidad de Chile. Del colegio de la señora Lebrun se decía que en él se han instruido muchas damas de alta sociedad, que a su vez han cooperado a preparar el campo de acción a la educación liberal de la mujer chilena. Entre sus alumnas destacan Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, las primeras médicos de nuestro país y de América Latina. También destaca Matilde Trupp, la primera abogado que tuvo Chile hacia el final del siglo XIX. Antonia Tarragó e Isabel Lebrun hicieron estas solicitudes inicialmente, podríamos decir, en vano, ya que ni siquiera obtuvieron una negativa, simplemente no tuvieron respuesta y sus solicitudes quedaron ahí descansando eternamente. Algo que es muy interesante de constatar es que en 1876, al año siguiente de que la señora Lebrun funda su colegio, su solicitud efectivamente se revisa y el Consejo Universitario no encuentra ningún problema en que las mujeres rindan el bachillerato, la prueba de admisión para entrar a la universidad. ¿Cuál era el problema de esta respuesta del Consejo Universitario? Que nunca se concretó, es decir, no se encontró ningún inconveniente, pero nunca fueron enviados los examinadores de la Universidad de Chile o sus representantes del Instituto Nacional para validar a las alumnas de la señora Lebrun. Posteriormente, podríamos decir que la solicitud volvió a descansar, la burocracia estatal se impuso, pero quedó en acta algo muy importante. No existía prohibición expresa para que las mujeres rindieran la prueba de admisión universitaria. El problema estaba más hacia el ámbito cultural o social de Chile, que nunca ninguna mujer efectivamente había postulado o se le había ocurrido entrar a la universidad de una manera tan decidida, haciendo toda su preparación escolar y preparándose para la prueba de admisión, el bachillerato, que la llevaría a estudiar algunas de las carreras disponibles en la Universidad de Chile en esa época. Nuevamente, aprovechándose del verano y de que el colegio estaba encerrado, el ministro de Culto, Justicia e Instrucción Público de la época, Miguel Luis Amunátegui, emitió el decreto 547, con la firma del presidente Aníbal Pinto en Valparaíso, que permitió expresamente el ingreso de las mujeres a la educación superior. Es decir, a través de este decreto se permitió algo que no estaba prohibido anteriormente. ¿Decreto Amunátegui o decreto Tarragó-Lebrun? En cualquiera de los dos casos, el decreto 547 establece lo siguiente: considerando, primero, que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos. Segundo, que ellas pueden ejercer con ventaja alguna de las profesiones denominadas científicas. Tercero,
que importa facilitarles los medios de que puedan ganar la subsistencia por sí mismas, decreto. Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales, con tal que se sometan para ello a las mismas disposiciones a que están sujetas los hombres. Comuníquese y publíquese. ¿Qué quiere decir esto? Una vez que las mujeres eran personas elegibles para rendir el bachillerato, es decir, la prueba de admisión a la universidad, se sigue de que todas aquellas que lo den satisfactoriamente pueden ser admitidas en la Universidad de Chile sin ningún reparo. ¿Por qué en esta charla propongo que hablemos del decreto Tarragó-Lebrun? Por diversas razones. Como hemos visto en esta charla, en Chile siempre han convivido sostenedores estatales y particulares en la educación. Sin embargo, la educación secundaria de mujeres fue iniciativa exclusiva de los particulares hasta 1900. El solo hecho de que del colegio de la señora Isabel Lebrun hayan egresado 3 de las 4 primeras profesionales de Chile nos da cuenta de la importancia del rol de los particulares en la educación femenina chilena. También porque la experiencia educacional que ofrecían estos establecimientos dio paso a un cambio cultural, obligó al Poder Ejecutivo a permitir algo que no estaba prohibido, en el fondo a dejar en palabras, a dejar de manera expresa que las mujeres sí podían rendir el bachillerato, a pesar de las distintas solicitudes que habían sido elevadas antes sin ninguna respuesta, para poder luego entrar a la universidad. En este sentido, no estaba en la agenda del gobierno de esa época, de Aníbal Pinto, que las mujeres entraran a la universidad, pero terminó siendo uno de los grandes logros de aquella época. Luego, porque el impulso de las educadoras Antonia Tarragó e Isabel Lebrun, al obligar al Ejecutivo a pronunciarse para la habilitación de secundaria en educación superior, es fundamental. Ni el ministro Miguel Luis Amunátegui, ni el presidente Aníbal Pinto habían elevado este tema a la discusión pública, ya sea a través de la prensa o parlamentarias, sino fue hasta que ellas actuaron de manera separada, pero logrando un nuevo objetivo en conjunto. Finalmente, creo que es importante empezar a hablar del decreto Tarragó-Lebrun, a diferencia del decreto Amunátegui, que es lo que encontramos en la historiografía nacional, porque estas mujeres no se conformaron con una primera omisión a sus solicitudes, sino que presentaron en diferentes ocasiones la misma petición. Incluso más, una vez que las mujeres ya habían ingresado a la universidad, ellas empiezan a solicitar al Consejo Universitario nuevos planes y programas de validación que ellas mismas habían creado y ellas mismas habían desarrollado para su establecimiento, para seguir perfeccionando la educación femenina secundaria con miras a la educación superior. Finalmente, vamos a hablar de las primeras profesionales. ¿Cuál fue la trayectoria de estas mujeres? La verdad es que hay muchas primeras mujeres profesionales a partir de 1886, que es cuando se registra la primera mujer bachiller chilena, Eloísa Díaz, pero son de carreras muy disímiles. La mayoría de ellas opta por ser profesora con título universitario, no con recorrido normalista en la escuela de preceptoras, y se inclinan fundamentalmente hacia las ciencias o hacia los idiomas. En esta época la Universidad de Chile daba o habilitaba, ofrecía estudios de profesorado de inglés, francés, alemán, ciencia, física, biología, matemáticas, lenguaje. Ahí encontramos un lote importante de mujeres profesionales, pero también encontramos a médicos, abogados, ingenieros, farmacéuticos, todo por supuesto con O, médico, no existía la noción de médica, abogada, farmacéutica aún. Solo profesora, que era la única que estaba feminizado en las actas de la Universidad de Chile. Aquí les tengo estos 3 documentos, que son los bachilleratos rendidos con éxito de 3 mujeres. El de más a la izquierda es el de Eloísa Díaz, el del medio el de Ernestina Pérez, y el tercero, que es de una persona que no hemos hablado en esta charla, pero ahí se lee bien, Noemí Pinochet Lebrun, que es la hija de la señora Isabel Lebrun, quien también rindió el bachillerato y se dedica a la docencia escolar. Ahí no sé si se alcanza a leer muy bien, pero en el fondo la primera acta de validación dice: señor rector de la universidad, habiendo rendido los exámenes que se requieren para el grado de bachiller en la Facultad de Filosofía y Humanidades, presenta usted Eloísa Díaz. El segundo de Ernestina Pérez es
el bachillerato en medicina y ciencias, medicina y farmacia, y el último de Noemí Pinochet Lebrun es en el fondo las actas de que había terminado en dicho liceo las pruebas necesarias para entrar a la universidad. Aquí hay dos cosas que me gustaría explicar un poco mejor respecto del ingreso a la universidad en general en Chile en esta época. Las mujeres y los hombres que quisieran seguir alguna carrera rendían el bachillerato, y al igual que hoy día, que la prueba de transición universitaria, la anterior PSU y la anterior prueba de aptitud académica, uno rendía, por así decirlo, la que mejor le iba. O sea, si uno quería estudiar algo relacionado con ciencias, rendía la optativa de ciencia. Si uno quería estudiar algo de humanidades, rendía el optativo de historia. En esta época uno rendía el bachillerato en filosofía y humanidades para luego ir hacia alguna carrera de esa línea, o el bachillerato en medicina y farmacia para ir por aquella otra. Eloísa Díaz, por alguna razón, rindió el bachillerato en filosofía y humanidades e ingresa a la Facultad de Medicina, siendo la primera bachiller de Chile, pero Ernestina Pérez, tiempo después, rinde el bachillerato en medicina y farmacia, siendo la primera mujer que da la prueba de habilitación universitaria para esa área. Ingresa también posteriormente a la Universidad de Chile a medicina, y finalmente las dos son las primeras médicos con un poco de diferencia de días, con 4 o 3 días son la diferencia con la que aparecen. Ernestina Pérez era menor, pero todas las actas dicen, y todos los recuerdos de que hay de ella, tanto familiares como profesionales, dicen que realmente era una mujer brillante y cursó 2 años en uno, y por eso alcanza a Eloísa Díaz en el tiempo de titulación. Las 3 primeras profesionales egresaron, como les comentaba, 3 de las 4 primeras del Colegio de Recoleta, del Colegio de Isabel Lebrun de Pinochet. Ellas fueron Eloísa Díaz, Ernestina Pérez, 1886, ambos médicos, y Matilde Trupp en 1893, abogado. En realidad egresa en 1892 y obtiene el título de abogado por la Corte Suprema en 1893. ¿Cuáles eran las principales dificultades? Como vimos, el ingreso de las mujeres a la universidad combinó cambios culturales, cambios políticos y cambios sociales. Ante ellos, estas mujeres tuvieron dificultades muy domésticas, por decirlo de alguna manera, en su asistencia regular a clases. Por ejemplo, debían asistir con sus mamás todos los días a la universidad. ¿Por qué? Porque era muy raro para verlas a ellas en un espacio público, en un espacio fuera del hogar, desarrollándose tan resueltamente. Se podría decir que les hacían bullying, como en palabras de hoy día. Por ejemplo, Ernestina Pérez, que se dedicó su vida a la ginecología, cuentan las actas y las mismas memorias de ella y otras investigaciones que se ponía un biombo entre ella, que quedaba sola, y al otro lado todos sus compañeros hombres, porque había como una especie de pudor de estar hablando de ginecología entre hombres y mujeres en una misma sala, a pesar de que era un ambiente científico y universitario. En el caso de Matilde Trupp, ella, primera abogada, no pudo ejercer por completo su profesión, lamentablemente, porque una de las cosas que no podían hacer las mujeres era ser ministro de fe por carecer de ciudadanía. Eso limitó mucho el ejercicio de la abogacía que tuvo Matilde Trupp, e incluso terminó iniciando un proceso legal para poder postular al cargo de secretario del Juzgado de Letras, Bienes Raíces y el Conservador de Ancud, donde la Corte de Apelaciones efectivamente dijo que ella no podía ejercer ese cargo, no era un postulante válido por ser mujer, a lo cual ella finalmente recurre a la Corte Suprema, que le da la razón, pero el cargo recae en otro postulante hombre. Algo que es un poco triste, pero en realidad ellas fueron puros casos aislados. La mayoría de las primeras profesionales chilenas, como les comentaba, se dedicaron a la docencia, siguiendo un poco la línea que ya tenía la Escuela Normal de Preceptoras, formando profesoras normalistas, y las primeras profesionales fueron casos realmente excepcionales, no solo porque eran aislados, sino porque se enfrentaron a circunstancias que hoy día consideraríamos loquísimas, pero que en realidad eran muy comunes para la época, como cuestionar que las mujeres anduvieran solas en la calle, lo que implicaba que fueran las mamás al estilo chaperona,
que no podían ejercer su profesión por completo, pero ellas encontraron una manera de revertir esto y se dedicaron todas profesionalmente a la educación. Eloísa Díaz ejerció cargos muy importantes nombrados por el mismo gobierno de la época, distintos gobiernos, como médico inspector general, tuvo un cargo importante en la Escuela de Preceptoras del Sur. Luego Ernestina Pérez desarrolló su vida a la ginecología y también escribió muchos libros de higiene popular, y Matilde Trupp se dedicó finalmente ya a colegio, que en el fondo actuaba como directora. Todos estos cambios no hubieran sido posibles, sin embargo, sin el empuje de las educadoras Antonia Tarragó e Isabel Lebrun, y es por eso el título de esta charla que yo quería compartir con ustedes respecto a por qué realmente el decreto Amunátegui, ampliamente difundido así en la historia chilena, debería ser conocido como decreto Tarragó-Lebrun. Muchas gracias. Ahora voy a responder las preguntas. Tenemos dos preguntas. La primera dice, ¿la escuela normalista, en su opinión, influyó positivamente en la educación pública en Chile? Y de ser así, ¿cómo se reflejó en la práctica? Yo creo que sí, las escuelas normales hicieron un gran bien público, tanto en la formación de menores como en la formación de futuras profesoras, ya que le dio a las mujeres una salida profesional que en otros tiempos no había existido si no fuera con la formación de ellas. Las escuelas normales existieron en Chile hasta 1974 porque el modo o la formación que ellas tenían se empezaba a agotar, y en el fondo el cambio de siglo y el cambio de circunstancias en Chile requerían una modernización de las escuelas de pedagogía y de educación, y por tanto ahí se cierra, pero largamente hicieron un gran bien, no solo a la educación pública, sino a la formación y el desarrollo profesional de las mujeres y de hombres también. Recordemos que también habían profesores normalistas. La segunda pregunta dice, el gigantesco avance en la educación femenina y la libertad de enseñanza como principio relevante se ve reflejado actualmente en pleno siglo XXI. Sin embargo, actualmente vemos que existen algunas tendencias que tratan de regular desde el Estado las políticas educacionales, lo que importa una vulneración de derechos fundamentales. Agradeceré su opinión al respecto. Bueno, como vimos en esta charla, la educación en Chile siempre fue de provisión mixta. Eso en el fondo da cuenta de una trayectoria y un desarrollo institucional del sistema educativo chileno que no puede obviar la importancia del Estado ni la importancia y empuje de los particulares. Como vimos en el caso de las mujeres, si no fuese por la provisión particular de si no fuese por la provisión particular de educación para las mujeres, este proceso habría llegado, pero habría tardado harto tiempo, quizás harto tiempo más. Por eso, si es que lo traemos hoy en día, creo que es muy importante que sigamos conversando y hablando de el rol público que tienen los particulares en la educación desde el prekinder hasta la educación superior, para poder congeniar una trayectoria nacional de provisión mixta en el sistema educativo, y que no solo es por mantener tradiciones, sino porque efectivamente ha funcionado y ha aportado al desarrollo de la educación de cientos de personas en Chile de distintos niveles socioeconómicos e independiente de su sexo. Por eso creo que la educación particular en combinación con la educación estatal hace un gran bien público para nuestro país. No tenemos más preguntas, pero les agradezco a todos por su asistencia a esta charla. Muchas gracias también a las personas que enviaron sus preguntas muy interesantes. Esta charla va a quedar subida en la página web de la Universidad del Desarrollo y les vamos a estar mandando el link para revisar, y también recordatorios para las próximas sesiones de nuestro ciclo Mujeres y Política en la Historia de Chile. Muchas gracias.